¿Qué es la humildad? La humildad es una virtud que consiste en reconocer nuestra verdadera condición ante Dios y ante los demás. Es tener un concepto realista de nosotros mismos sin exaltarnos ni menospreciarnos. Es aceptar nuestras fortalezas y debilidades, logros y fracasos, así como también nuestros dones y limitaciones. Es saber que dependemos de Dios y que necesitamos de su gracia y su misericordia. ¿Te sientes solo y vacío? Seguramente es porque tu falta de humildad te ha alejado de las personas. Hoy conocerás el amor eterno de Dios suscribiéndote a este canal. Además, aprovecha el descuento especial para que te inscribas en el curso de formación católica, donde profundizarás en los misterios de la fe, la doctrina, la moral y los sacramentos. Te prepararás para recibir el perdón de Dios, que no tiene límites ni condiciones. ¿Por qué es tan importante la humildad? La humildad es el camino para agradar a Dios y recibir sus bendiciones. La Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. En el libro de Mateo, se nos dice que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado. Incluso el mismo Jesús nos dio el ejemplo de la humildad al hacerse hombre, al servir a los demás, al morir en la cruz y al resucitar al tercer día. ¿Cómo podemos ser humildes? Ser humilde no es fácil, porque nuestra naturaleza humana es orgullosa y egoísta. Pero podemos aprender si seguimos estos pasos. Número 1. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Dios. La humildad empieza por arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos a Dios. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No podemos ser humildes si no reconocemos que hemos ofendido a Dios con nuestros pensamientos, palabras y obras. Tampoco si no admitimos que somos culpables y que merecemos el castigo eterno. Nos alejamos de la humildad si no nos acercamos a Dios con un corazón contrito y humillado, pidiéndole que nos perdone por medio de la sangre de Cristo. Un gran ejemplo de humildad lo vemos en el rey David, que después de haber cometido adulterio y asesinato, se arrepintió profundamente y le rogó a Dios que le restaurara el gozo de su salvación. David, quien había sido ungido por Dios como rey de Israel, cayó en la tentación de desear a Betsabé, la esposa de uno de sus valientes soldados, Urías. David abusó de su posición y mandó a traer a Betsabé a su palacio, donde se acostó con ella. Cuando se enteró de que ella estaba embarazada, intentó encubrir su pecado haciendo que Urías volviera del campo de batalla y se reuniera con su esposa. Pero Urías, fiel a su saber, no quiso disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. Entonces David, desesperado, ordenó que lo pusieran en la primera fila de combate, donde fue asesinado. Así, David cometió dos grandes pecados, el adulterio y el asesinato. Pero Dios no dejó pasar por alto su maldad y le envió al profeta Natán, que le hizo ver su culpa y le anunció las terribles consecuencias que sufriría por su conducta. David se dio cuenta de la enormidad de sus pecados y se humilló ante Dios, reconociendo su culpa y pidiendo perdón. Compuso un salmo de arrepentimiento, donde expresó su dolor y su deseo de restaurar su relación con Dios. Dios le perdonó su pecado, pero no le libró de las aflicciones que le sobrevinieron por su falta de humildad. David aprendió por la vía más dura que la humildad es el camino para agradar a Dios y evitar el mal. Número 2. Recuerda agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. La humildad nos lleva a reconocer que todo lo que tenemos y somos es por la bondad de Dios. Él nos ha creado, amado y prometido una vida eterna. Por eso, debemos darle las gracias en todo tiempo y circunstancia. Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. No podemos ser humildes si nos quejamos de lo que nos falta o si envidiamos lo que tienen los demás.
Si nos atribuimos el mérito de nuestros éxitos o si nos olvidamos de la fuente de nuestras vidas, también pecaremos de arrogantes. Un ejemplo de humildad lo vemos en el apóstol Pablo, que a pesar de haber sufrido muchas tribulaciones, siempre se mostró agradecido y contento con lo que tenía y reconoció que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Seguramente tengas problemas de orgullo y no lo sabes. Si quieres descubrirlo, no esperes más y fórmate en nuestro curso de catolicismo. Aprovecha el descuento que es por tiempo limitado. Número 3. Somete tu voluntad a la de Dios. La humildad nos hace obedecer a Dios y a seguir sus mandamientos. No nos creemos sabios en nuestra propia opinión, sino que buscamos la dirección de Dios en su palabra y en su espíritu. Hacemos su voluntad y no la nuestra, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. No podemos ser humildes si no escuchamos la voz de Dios, o si nos rebelamos contra sus planes, o si dudamos de sus promesas. No podemos dejarnos llevar por nuestros deseos o por la presión del mundo. Un ejemplo de humildad lo vemos en el profeta Isaías, que cuando oyó la voz de Dios que le llamaba, se ofreció voluntariamente para servirle diciendo: «Heme aquí, envíame a mí». Con esta respuesta, Isaías mostró su humildad, su disponibilidad y su confianza en Dios. No se dejó llevar por el miedo, la pereza o la soberbia. No se excusó ni se negó. No se preguntó qué tendría que hacer, ni dónde tendría que ir, ni cuánto tiempo tendría que durar su servicio. Simplemente se puso a disposición de Dios para que Él hiciera con él lo que quisiera. Isaías fue un ejemplo de humildad para todos los que quieren seguir a Dios y colaborar con su plan de salvación. Isaías anunció el juicio de Dios sobre las naciones y sobre su propio pueblo, pero también proclamó la esperanza de la salvación y la restauración por medio de un Mesías descendiente de David, que traería la paz y la justicia al mundo. Número 4. Servir a los demás con amor. La humildad nos impulsa a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No buscamos nuestro propio interés, sino el de los demás. No nos consideramos superiores a nadie, sino que nos hacemos siervos de todos. Hay que quitarse el hábito de siempre esperar recibir algo a cambio, sino que debemos dar de manera desinteresada. No podemos ser humildes si no nos preocupamos por los demás o si los juzgamos, los criticamos o los despreciamos. La humildad está lejos de quien ignora, maltrata o abusa de su prójimo. Recordemos la historia del buen samaritano, que se compadeció del hombre herido que encontró en el camino, y lo cuidó y lo ayudó sin importarle su origen, su condición o su religión. El buen samaritano es el protagonista de una de las parábolas más famosas de Jesús que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Jesús contó esta historia para responder a la pregunta de un experto en la ley, que le preguntó quién era su prójimo. Jesús le mostró que el prójimo no es solo el que pertenece a nuestro mismo grupo, sino el que necesita de nuestra ayuda, sea quien sea. El buen samaritano no es quien se cree superior al hombre herido, sino el que se pone a su servicio sin esperar nada a cambio. Estos son algunos pasos para ser humildes y ganarnos el favor de Dios. Pero recuerda que la humildad no es algo que se logra de un día para otro, sino que es un proceso que requiere de nuestra constancia y de nuestra dependencia de Dios. Él nos ayudará a ser humildes si se lo pedimos con fe y sinceridad. Te invito a que hoy mismo le pidas a Dios que te ayude a ser humilde, que te perdone tus pecados, que te dé un corazón agradecido, que te guíe por su voluntad y que te enseñe a servir a los demás. Verás cómo tu vida cambiará y cómo Dios te bendecirá. Si te cuesta confiar en Dios, es seguro que necesitas ver estos videos para que te convenzas de su palabra. Te invito a que visites el enlace en la descripción con un producto pensado para ti.